Buenas tardes, queridos amigos. Estamos nuevamente en la opinión definitiva después de unas cortas vacaciones que disfrutamos mucho en Canadá. De allá trajimos recuerdos, trajimos emociones, trajimos formas de vida tan diferentes a las nuestras que nos dio gusto haber desempolvado esta nuestra forma de ver las cosas para poder compartirlas con todos ustedes. Lo primero que hice al llegar aquí fue separar todas las fotografías que tenía y repartirlos por lugares, y más que por lugares, por eventos. Nosotros en arquitectura tenemos la idea de que se pueden separar las ciudades o digamos el mundo entre lo que son los recorridos, que es las carreteras, o que es ir por avión, o que es ir por tren, o que es ir por cualquiera de las formas de que se pueden dar, hacia los puntos en donde uno va a ver algo. Lo mismo sucede en las ciudades. En las ciudades uno puede recorrerlas a pie o recorrerlas en cualquier modo de transporte, pero lo importante es cuando se llega al lugar. Entonces esta nueva serie de videos lo vamos a hacer de esa manera. Vamos a ver primero que nada los recorridos que tuvimos, o sea, los medios de transporte que utilizamos. El más socorrido cuando uno es viajero, pues es caminar. Y a veces uno pues, no está tan capacitado para hacerlo, pero hace la lucha. Todo esto va a estar presentado en una serie de fotografías que incluye esta presentación que estoy hablando. Vamos a verlas comenzando. Las fotos corresponden a la salida de Monterrey y a la salida de Canadá. Hubo muchas anécdotas en este viaje, entre los aviones, en la llegada, etcétera, pero eso después poco a poco lo iré contando. En el viaje de ida era muy difícil que pudiéramos nosotros coger un avión de Calgary hacia Brandon, por lo cual tuvimos que estar en la ciudad de Calgary, en un hotel que estaba pues en el propio aeropuerto, para poder salir tempranito hacia Brandon. Entonces ese fue el primer lugar a donde llegamos, un hotel en Calgary. Cuando llegamos a Brandon, luego nos dirigimos hacia el hotel. Pues el segundo hotel fue en la ciudad de Brandon, hay algunas fotografías ahí. Y el tercer hotel fue en la ciudad de Winnipeg también, hay fotografías ahí. Las anécdotas ya después se relatarán. Dentro de las ciudades, tanto Brandon como Winnipeg, nuestro movimiento era a través de autobús, a través de taxi o a pie. Cualquiera de ese tipo de recorridos que nosotros hiciéramos era muy agradable por la forma en cómo las ciudades de Brandon y la ciudad de Winnipeg están diseñadas. La ciudad de Brandon tiene la cuestión de que uno puede coger un pase para el autobús, que para la gente de la tercera edad es más barato, y recorrer toda la ciudad. Yo les recomiendo a todas las personas que viajan los recorridos en las ciudades a pie y en autobús, porque es como mejor se conoce a la ciudad y como mejor se convive. Nos tocó hacer un recorrido muy interesante entre ciudades en esta zona, que es una zona boscosa, que es una zona llena de vegetación, en una combi. Habíamos nosotros considerado hacerlo por avión, pero dado que son 3 horas de distancia entre una ciudad y otra, se nos acomodó hacerlo a través no de autobús, sino de una combi en la que íbamos nada más 7 pasajeros. Fue una delicia realmente descubrir el campo en esa zona. En la ciudad de Winnipeg se tienen recorridos peatonales dentro de ciertos predios, por así decirlo,
que son los jardines, dentro de los parques y también en las calles. El más interesante es el que hicieron para poder atravesar de la parte francesa a la parte inglesa. Es un puente peatonal en donde a la mitad está un restaurante llamado Mi Amigo, creo que Mi Amigo Luis. Y finalmente, los recorridos a través de los ríos, los recorridos que nos indican el crecimiento de la ciudad, que nos indican los enlaces, o sea, los puentes que hubo entre una ribera y otro, que nos indica a través de estos puentes las, digamos, invasiones que hubo o el crecimiento poblacional, que nos indica también las crecidas bajo los puentes con colores, las crecidas más altas que tuvo o que ha tenido en su historia. Y el color del río también tiene su significado. En este caso estoy presentando el río que le llaman Rojo de Winnipeg, que parte de un embarcadero que está ubicado en lo que fue una zona comercial muy solicitada en la época de los 60. Agradezco el que hayan estado aquí con nosotros acompañándonos y el próximo video seguirá siendo sobre nuestro viaje y ahora empezaremos a escoger los lugares especiales, comenzando por los lugares que son culturales. Ya iremos poco a poco introduciendo más información. Muchas gracias por haber estado aquí en La Opinión Definitiva.